¿Qué tal? Saludos para todos. Sean bienvenidos a una clase más de conducir en nuestro canal Rolando CB. En la clase de hoy vamos a hablar sobre cómo operar el freno y el acelerador. Muchos de ustedes que están viendo este video hoy, si han tenido la experiencia de sentarse detrás de un volante en un automóvil, han podido apreciar que cuando se trata de empujar el freno y el acelerador, se nos presenta mucha dificultad con esto. Esto se trata de práctica. Mientras más practiques, más precisión. Pero en este video yo voy a enseñarte algunas técnicas, algunos trucos por la que tú te puedes guiar para que en las prácticas esto te salga de la mejor manera posible. Así que vamos a ver este video. Quédate hasta el final porque es muy importante esta parte si tú estás en este proceso de aprender. Y si te funciona, déjame tus comentarios, tus sugerencias y comparte con las otras personas que ven este canal para que se animen a hacerlo también. Vamos a ver este video y espero que lo disfruten. Al tomar tus primeras clases de conducir, un gran problema que te vas a encontrar va a ser el empuje del freno y el acelerador. En muchas ocasiones, cuando estamos en clase, empujamos demasiado fuerte el freno y el automóvil se nos para de pronto. También, cuando vamos a usar el acelerador, damos empujones sin precisión y se nos acelera fuertemente. Mi primera recomendación en estos casos es que tratemos de ajustar correctamente la silla del conductor. Recuerden, vamos a ajustar la silla de manera tal que se pueda llegar cómodamente a los pedales de freno y acelerador. La pierna no puede quedarte ni muy estirada ni muy flexionada. Muy importante. Trate, aquí yo les muestro el ejemplo, que el tacón de su zapato quede firmado en el piso y la pierna quede semiflexionada de una manera cómoda que pueda descansar. Con la punta del pie, miren, puedes realizar el empuje sin levantar el tacón del piso. Fíjense aquí. Empujo con la punta del pie lentamente, suavemente, de manera pasiva, sin levantar el tacón del piso. Si quiero usar el acelerador, giro sobre el tacón y con la misma punta del pie hago lo mismo sobre el acelerador. Lentamente, suave, y para desacelerar voy dejando menos presión y voy levantando el pie. El empuje en ambos pedales debe ser suave y a tiempo. No pueden ser empujones fuertes de golpe porque trae por consecuencia un frenazo fuerte o un acelerón fuerte. Por ejemplo, si yo me quiero detener en una parada de stop o en una luz de tráfico o detrás de otro vehículo para usar el freno con la distancia suficiente y el carro en marcha, puedo colocar mi punta del pie encima del freno y ir empujando lentamente mi freno y me voy dando cuenta que mi vehículo se va deteniendo o va minorizando su velocidad hasta llegar al punto donde ya puedo parar correctamente el vehículo. Muy importante, en las clases esto va a ser un factor a practicar de mucha importancia. Uno de los errores que vamos a realizar o que se realizan, por decirlo así, en la mayoría de los principiantes es la posición de la pierna sobre los pedales. La pierna nunca puede quedar totalmente despegada del piso ni levantarla completamente, porque de esta manera al operar el freno o el acelerador no tenemos la precisión porque el pie está muy tenso. Miren, aquí les muestro. Nunca use este tipo de sistema con la pierna totalmente levantada para aprender. Siempre use colocando el tacón en el piso y usando el tacón como giro y operar con la punta del pie. Muchos de ustedes me han dejado en otros videos comentarios de que con las dos piernas es mucho más fácil operar ambos pedales porque tienen más coordinación. Te sugiero
que trates de acostumbrarte a hacerlo solamente con la pierna derecha. Al tú tratar de aprender a conducir con la pierna derecha, vas a tener mejor coordinación y más precisión, al menos que estés aprendiendo en un carro de transmisión manual. Si estás aprendiendo en un carro de transmisión manual, aquí sí tenemos que usar las dos piernas porque tenemos tres pedales: el cloche, tenemos el freno y tenemos el acelerador, o sea, el embriague, el freno y el acelerador. Pero en este caso estamos hablando de un carro automático que solamente tiene freno y acelerador. Bien, un factor importante que se me queda es decirle que a la hora de ajustar la silla del conductor, trate de ajustarla de manera también que llegue cómodamente sus brazos al volante, que sus manos queden en el volante descansando, no estiradas las manos, como aquí les muestro, ni tampoco muy flexionadas, de una manera semiflexionada y cómoda. No debes nunca tratar de sujetarte fuerte del volante mientras tratas de frenar o de acelerar. Recuerda, trabaja en eso, relaja tus manos en el timón y opera delicadamente el freno y el acelerador. Una técnica que te puede funcionar bien al principio es que antes de echar a andar el vehículo, trata de mirar al frente, sujetar tu timón en una posición cómoda, como lo expliqué a través del video, y trata de palpar el freno y el acelerador sin mirar hacia abajo, sin mirar tu pierna derecha. O sea, hace un ejercicio de tocar el freno y haz un ejercicio de tocar el acelerador, solamente palparlo para que tengas una idea en ese movimiento, en la posición que está cada pedal. Piso el freno, muevo mi pie al acelerador, toco el acelerador y hago un ejercicio de movimiento de tocar uno y tocar el otro. Así sucesivamente para que tú puedas tener certeza dónde y en qué lugar está posicionado cada uno. ¿Ves? Porque muchos de ustedes tienen un poquito de miedo de que cuando vayan a pisar, pisen el pedal incorrecto. Pero esto se trata de práctica. La práctica te va a dar precisión, la práctica te va a permitir que coordines bien. ¿Ok? Bueno, espero que haya sido suficientemente claro a través de este material para que tú puedas ponerlo en práctica cuando vayas a tus clases. Recuerda, ve a un lugar, a un parqueo seguro, donde los vehículos no te molesten tanto, donde tú no sientas miedo, para que puedas hacer giros. Los giros son una de las primeras habilidades que debes controlar, que debes tener bajo control. ¿Por qué? Porque ahí está la coordinación entre el volante, donde tú usas tus manos, y los pedales de freno y acelerador para reducir la velocidad o acelerar un tanto la velocidad para que tu carro se mueva de una manera uniforme y correcta. Bien, muchachos, espero que te suscribas al canal, dame una manito arriba si te gustó este video, comparte y también dale un clic a la campana de notificaciones para que cuando se suban nuevos videos se te sea notificado. Nos vemos en un próximo video, en una próxima clase de aprendizaje para ti. Y si no te has suscrito, aquí te dejo el logo de suscripción y también puedes pasar a una clase más. Aquí te los dejo, dale un clic y suscríbete si no lo has hecho. Hasta la próxima.